¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, o más bien la Secretaría de Gobernación, presentó lo que sería la reforma electoral, que es eliminar a todos los plurinominales. Y pues vamos a ver y escuchar cómo está esta reforma, qué es lo que proponen para que ya no tengamos estas listas y se ahorre una muy buena lanita. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. La idea es conocer cuál es la propuesta que se está haciendo que por parte del presidente el 5 de febrero y que ya se está discutiendo en el Congreso. Es cambiar el sistema electoral por varias razones. Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Aquí tenemos un comparativo de cuánto nos cuesta, cuál es el costo de las instituciones electorales. Esto es por persona en dólares. Podemos ver el comparativo muy superior a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua. El costo de las instituciones es altísimo. Adelante. Tenemos, por ejemplo, 33 órganos electorales, 32 locales y aparte el INE. O sea, los llamados soples son estos como INEs estatales que llevan a cabo sus elecciones y, por tanto, pues hay una duplicidad de varias funciones. Los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49,838 millones de pesos únicamente para 2024. Por el otro lado, tenemos también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un presupuesto de 3,622 millones. Si a esto le incorporamos el presupuesto que reciben los partidos políticos, que para darnos una idea, los nacionales están recibiendo este año 10,444 millones de pesos y los partidos locales 8,390 millones de pesos, es decir, un total de 18,834 en conjunto, el financiamiento público de presupuesto de todas y todos los mexicanos para 2024 asciende a 72,294 millones de pesos para partidos políticos y para el funcionamiento de las instituciones. Por el otro lado, en los hechos, ya el INE hace varias funciones de los soples. Entonces, le ha venido y coadyuva en verificar, en coordinar prácticamente todas las actividades significativas. Y también el Tribunal Electoral, en la práctica, resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales electorales estatales. Se impugna una elección y al final acaba resolviendo el Tribunal Electoral Federal. O sea, en la enorme cantidad de asuntos al final llegan como última instancia a este tribunal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos políticos. Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas y esto solamente esta reducción y eliminación va a ahorrarnos 32,000 millones de pesos en el periodo del 25 al 30. Por el otro lado, se crea el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este INEC va a sustituir al INE, pero va a absorber todas las funciones de los soples, de los INEs estatales. Es crear una institución fuerte que pueda hacer tanto las elecciones federales como las elecciones estatales para no duplicar y poder aprovechar, por supuesto, no solamente al personal, sino toda su infraestructura. Entonces, va a absorber las funciones de los 32 soples. También vamos a reducir el número de consejeros. Estamos proponiendo que de 11 se integre por 9 consejeras y consejeros y que su periodo sea no de 9 años, sino de 6 años. Y en el caso de los tribunales, también la idea es desaparecer los tribunales estatales y fortalecer al Tribunal Federal, que absorbería
las funciones de los 32 tribunales electorales y reducir su periodo de 9 a 6 años. Todo ello en aras de ser mucho más eficientes con el recurso público. Un elemento fundamental de estas dos instituciones es que tanto los magistrados como los consejeros sean electos por voto popular. Hoy conocemos que estas negociaciones se dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, te tocan tantos magistrados, te tocan tantos consejeros electorales y eso ha pues trastocado nuestra democracia. Entonces, democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que integran al INE, al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el Tribunal Electoral. Esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección extraordinaria que, de aprobarse la reforma, se llevaría a cabo el próximo año. Por el otro lado, importantísimo, eliminar los diputados y senadores plurinominales. La propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales. Estamos hablando de aquellos que se crean a través de las listas, famosas listas que los partidos integran y que no son aquellos que se eligen de voto directo. El Congreso entonces quedaría con 300 diputados y con 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas. Todas y todos votando por nuestros diputados y senadores de manera directa. Lo mismo para el caso de las entidades federativas. Se eliminan los diputados plurinominales. En total estamos hablando de 459 diputados locales plurinominales. Los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales. Los estados con menos de 1 millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán irse incrementando en uno por cada 500,000 habitantes. ¿Qué sucede en algunas entidades federativas? Que aunque son pocos habitantes y son pequeños, hay muchísimos diputados. Entonces, la idea es uniformar y reducir. Y se reduce el número de regidores y concejales. Solo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta 9 regidores y concejales en función del número de habitantes. También conocemos que hay municipios, ayuntamientos con un número muchas veces enorme de estas autoridades. Y finalmente, este pilar fundamental de la reforma, que es garantizar la democracia directa. Actualmente la ley contiene una serie de obstáculos para las consultas populares y para la revocación de mandato que no la hace efectiva, no la hace vinculante, no la hace obligatoria. ¿Cuáles son estas barreras que hoy tenemos? Uno, no se pueden realizar el mismo día que las elecciones ordinarias. Establece incluso la ley que al contrario, no se puede, que debe ser en otro día. Entonces esto genera, pues por supuesto, que haya menos participación. Segunda barrera, el umbral para que sea obligatorio es muy alto. Hoy se requiere 40% del padrón electoral para que sea vinculante. Y finalmente hay temas prohibidos. Se excluyó, recordaremos, lo de la reforma energética, pero se ha venido excluyendo una serie de temas que la ley establece que no pueden ser consultadas. Además, tenemos la restricción para la creación de nuevos partidos políticos. Hoy la ley establece que solamente puede hacerse cada 6 años. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación que se requiera para las consultas y para que esta decisión de la ciudadanía sea vinculante, sea obligatoria. Las consultas se realizarían el mismo día de las elecciones ordinarias para que haya mayor participación, cada 3 años en el caso de las consultas y
cada elección intermedia en el caso de la revocación de mandato, que es donde acudiríamos a evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados, que estos son los temas hoy excluidos, se integran. Y finalmente se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada 3 años antes del proceso electoral y no cada 6 como actualmente sucede. Esta es la reforma electoral, presidente, esta es la que habrá de discutirse y estamos convencidos que es una reforma que fortalece nuestra democracia. Muchas gracias. Pues ahí está la reforma que presentan y me encanta porque han jugado mucho con este argumento de que no, es que Andrés Manuel es el presidente que pone en riesgo la democracia. Gente, ¿ya se dieron cuenta que está reduciendo el periodo de para que se registren partidos políticos? O sea, antes era cada 6 años, ahora va a ser cada 3. Y miren que yo no soy fan de tener más partidos políticos, yo creo que no es necesario tener más partidos políticos, pero el presidente que dicen que es súper autoritario y que es súper antidemócrata, que no sé qué, está viendo la oportunidad a tener cada vez más partidos políticos y bueno, ¿qué les digo? Que por cierto, a propósito de eso, de los partidos políticos, hubo alguien que ya se registró, que no tendría por qué haberse registrado, pero se registró y fue Verástegui, fíjense, Eduardo Verástegui, que sabemos que no cumplió con ninguno de los requisitos para, para registrarse, que eran las firmas y demás, pues terminó yendo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral y lleva amenazando un muy buen rato que van a investigar al INE, que el INE es corrupto y bueno, ya sabían tanto ya saben estas declaraciones de Eduardo Verástegui, pero pues se fue a registrar ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la presidencia de la República. Miren, aquí está su propia publicación, fue del 21 de febrero. Y dice Eduardo Verástegui lo siguiente: hoy 21 de febrero, ejerciendo mis derechos, me he registrado ante el INE como candidato independiente para la presidencia de México. La respuesta de este órgano electoral se conocerá el 29 de febrero. Todos los requisitos exigidos por el INE han sido cumplidos. Eso no es cierto, no juntó ni el 10% de las firmas, que no blasfeme. Y he presentado también las evidencias reunidas y el peritaje técnico sobre la fallida aplicación Apoyo Ciudadano para el registro de firmas. Espero que el INE resuelva conforme a derecho, respetando los principios de legalidad jurídica y pilares de la democracia. Mientras esto pasa, quiero recordarles, creo que no lo había comentado, pero Eduardo Verástegui está siendo investigado por el propio Instituto Nacional Electoral por recibir aportaciones de Estados Unidos, ¿no? Esa es otra cosa maravillosa. Entonces, tenemos a un Eduardo Verástegui que no cumplió con los requisitos, que pese a no haber cumplido, entonces se va y se registra. Y ahora el Instituto Nacional Electoral pues lo está investigando por corrupto, por corrupción. O sea, el Consejo General del INE aprobó abrir una investigación contra Eduardo Verástegui por recibir casi 7 millones de pesos de una cuenta al extranjero durante el periodo de recolección de apoyos. El actor argumentó que eran recursos propios y que exhibió 2 extractos de su cuenta bancaria, ¿no? Para decir que eran una cuenta que fue abierta a su nombre, entre que se hicieron transferencias nada más de octubre y diciembre. Casualmente en los Ujú. momentos, en los días en los que más necesitaba el recurso, ¿no? Exacto. Es una cuenta que se abrió aparente a su nombre y se hicieron transferencias entre octubre y diciembre del 2023.